Buenos días, niños y niñas del séptimo básico. Espero que se encuentren bien de salud junto a su familia. Les habla la profesora Sofía Chávez, encargada de trabajar con ustedes el área de matemática. Y como toda la semana, comenzaremos con las instrucciones. Esta semana veremos lo que son áreas de triángulos. Y para eso, nuestras instrucciones primero. Busca un lugar cómodo para trabajar. Reúne todos tus útiles necesarios para realizar la actividad, tu cuaderno, tus textos, lápices y estuches si así lo deseas. Resuelve en el cuaderno de matemática cuando corresponda, con letra clara, respetando mayúsculas, tildes y reglas ortográficas. Respeta el tiempo estimado de trabajo de cada clase. Distribuye el tiempo como tú quieras, pero durante la semana debes terminar. Recuerda que de esta tercera fase solamente me tienes que enviar el ticket de salida. Distribuye el tiempo como tú quieras. Registra tus dudas en el cuaderno indicando la clase, actividad y número de la pregunta. Y frente a cualquiera de estas dudas, no olvides comunicarte conmigo al correo schavez@cmch.marista. Y ahora veremos nuestro objetivo. Y el objetivo de la clase de esta semana es desarrollar y aplicar la fórmula del área de triángulos, paralelogramas y trapecios. Ya habíamos visto los paralelogramos la semana pasada. Ahora vamos a ver el área de los triángulos. Pero antes de comenzar a trabajar en el área de los triángulos, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es un triángulo. Un triángulo es un polígono de 3 lados y 3 vértices. Y en cada vértice se unen 2 lados que forman un ángulo entre ellos. Los vértices son las puntitas que les llamamos acá. ¿Ya? Se llaman vértices. A los vértices se les suele llamar o se les suele escribir con una letra mayúscula. Por ejemplo, en este triángulo que tengo acá, A, B y C. A los lados se les suele llamar o se les suele colocar con letra minúscula A, B y C. Y se nombran en función del nombre del vértice, de forma que se le llama con la misma letra al lado que está enfrente de cada vértice. ¿Ya? Aquí tenemos A, el del frente es A, C enfrente y B enfrente. Y por último, a los ángulos se les nombra de la misma forma que los vértices, pero con la letra griega. ¿Ya? Los ángulos son los internos. Cuando se unen los vértices se forman ángulos internos. Para calcular el área de un triángulo se calcula con una fórmula y esta es base por altura dividido en 2. Pero antes de comenzar a calcular esta famosa área, lo que vamos a hacer es clasificar los ángulos. Y según sean sus lados, los triángulos se clasifican así. Tenemos el triángulo equilátero que tiene sus 3 lados iguales. Los 3 tienen la misma medida. Tenemos el ángulo isósceles, donde tenemos 2 lados iguales y uno que no es igual. No tiene la misma medida. 2 de la misma medida y uno de otra medida. Y tenemos el ángulo escaleno. ¿Ya? El triángulo escaleno. Este triángulo tiene sus 3 lados desiguales.
Ninguno de sus tres lados es igual. Según sean sus ángulos, los triángulos también se clasifican en rectángulo, que es un triángulo que tiene un ángulo recto. Acutángulo, tiene tres ángulos agudos. Y obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso. Los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados pueden ser equiláteros, isósceles o escalenos. Y según sus ángulos pueden ser rectángulo, acutángulo u obtusángulo. Y ahora que ya sabemos cómo se clasifican, vamos a ver cómo calculamos el área de estos triángulos. Y como había dicho anteriormente, el área de un triángulo se calcula con una fórmula que se lee, el área es base por altura dividido en 2. Vamos a calcular este triángulo que tengo acá. Y lo único que tenemos que hacer es que a nuestra fórmula le vamos a agregar los números. Entonces, el área del triángulo es igual a la base. La base en este caso es 10. Por la altura. Acá me está diciendo que tengo una altura de 7. Y esto dividido en 2. ¿Ya? Entonces, tenemos 10 por 7 son 70. Y luego esto lo dividimos en 2. Y 70 dividido en 2 es igual a 35. Luego que ya realizamos un ejercicio, nos vamos a ir con otro ejercicio. Listo, nos vamos a ir a la página 67 del libro. Entonces dice, calcula el área de los triángulos. Y aquí tenemos el primero. Y el primero dice que le vamos a colocar, antes que nada, la fórmula. Si ustedes se aprenden esta fórmula, no les va a ser difícil calcularlo. Entonces, dice que el área, para sacar el área de un triángulo, es la base por la altura, y esto lo dividimos en 2. Luego a nuestra fórmula le traspasamos los números que tenemos acá o las medidas que tenemos acá. Entonces tenemos que desde el vértice hasta la base, nuestra altura es 10 y nuestra base es 8. Entonces el área del triángulo es igual, nuestra base es 8. Y nuestra altura es 10. Y esto lo tenemos que dividir por 2. Y ahora calculamos. 10 por 8 son 80. Y esto lo dividimos por 2. Y 80 dividido en 2 es 40. ¿Listo? Entonces nuestro resultado era
40 centímetros. Vamos a borrar acá que me quedó medio feito. ¿Listo? Ahora nos vamos con el segundo ejemplo o el segundo ejercicio del libro. En este ejercicio que tenemos acá, dice que su altura es 12 y su base es 7. Este es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto. Y comenzamos con la fórmula. Entonces tenemos el área del triángulo es igual a la base por la altura y esto dividido en 2. Luego, el área de la base es igual a, ¿cuánto es nuestra base? 7. Y nuestra altura, 12. Y esto lo vamos a dividir por 2. Y realizamos el cálculo. Y esto es 84. Y esto lo dividimos por 2 y nos queda en 42 centímetros. Entonces nuestro resultado era 42 centímetros. Vamos con el siguiente ejemplo. Y en este ejemplo, o en este ejercicio, dice que nuestra base vale 21. Y comenzamos con nuestra fórmula. Y la fórmula se la van a aprender de memoria, donde la voy a repetir tanto. Área es igual a la base por altura dividido en 2. Entonces, el área es igual a 21, que es nuestra base, porque aunque aquí no esté la base acá abajo, no esté diciendo, acá sí, con esta línea está marcando la base, ¿ya? Y la altura la está marcando acá en el medio. La altura siempre es del vértice opuesto a la base, ¿ya? Entonces tenemos 21 por 14 y todo esto luego lo dividimos en 2. Entonces calculamos 21 por 14. Esto me da 294. Y esto si lo divido por 2, me da 147. Entonces el resultado es igual a 147 centímetros. Ya, vamos con el siguiente ejercicio. Este ejercicio se ve un poquito más complicado, pero no es nada de complicado. Lo que tengo que hacer es multiplicar las alturas que tengo dentro. Entonces multiplico 2 por 3, son 6. ¿Ya? Y le sumo los lados. 6 más 12 y más 8. Y eso me da un total de
26 centímetros. ¿Ya? Esta semana va a ser súper cortita la clase, porque lo dividí en trapecio, en el área del trapecio, en sacar el área del triángulo y no hacer todo junto, ¿ya? Por eso esta semana va a ser como más cortita esta clase. Entonces, ¿qué aprendimos nosotros esta semana? A calcular el área de diferentes triángulos. Además de calcular el área, aprendimos la clasificación de los triángulos según sus ángulos y según sus lados. Y como todas las semanas, te dejo un ticket de salida. Calcular el área del siguiente triángulo cuya base es 3,5 y su altura es de 3 centímetros. Y no olvides la fórmula, que te la voy a dejar anotada acá. Entonces, el área del triángulo se calcula, es igual a la base por la altura. Altura se escribe con H porque es altura en inglés. Y esto lo dividimos por 2. Y recuerda que el material será publicado en el canal de YouTube y que los trabajos deben ser enviados durante la semana. No esperes a que se te junten todos los trabajos, ¿ya? Los trabajos que se dan durante la semana los recibiré hasta el día viernes en mi correo schavez@cmch.maristas.cl. Y recuerda que frente a cualquier duda que tú tengas, no olvides de comunicarte a este correo. Nos vemos la próxima clase y que tengas una hermosa semana. Cuídate mucho.